Buenos días, mi nombre es Mauricio Sáenz. Estamos juntamente con nuestro grupo de 12 tribus, Bnei Israel, 12 tribus, que estamos analizando el tema de los ovnis y los extra o intraterrestres desde el punto de vista bíblico, no desde el análisis de esa fenomenología que ahora se esparce tanto a través de las redes sociales. Entonces, queremos llegar a la definición que da las escrituras respecto a estos fenómenos. Analizábamos en nuestra última sesión que correspondían a seres espirituales. ¿De dónde sacamos que son seres espirituales? Por nuestras sesiones anteriores. Y dentro de estos seres espirituales habíamos dicho que son la creación, el propósito en la creación de estos seres espirituales era que fueran ángeles que trajeran el mensaje de nuestro Padre a nuestras vidas, que obraran y nos ministraran a favor nuestro, que actuaran en nuestra defensa, que también llevasen mensajes de nuestra parte a nuestro Elohim, al Todopoderoso, y que esos ángeles de todas maneras no son robots, no son unos elementos artificiales, sino que son personas. Y como personas tienen mente, emociones y voluntad. Y que dentro de esa manifestación de la voluntad está el hecho también de que algunos, en ejercicio de su libertad de voluntad, se desviaron y obraron en contra del ministerio para el cual habían sido creados. Estos ángeles son los ángeles o los seres espirituales de tinieblas, de los cuales entramos en esta sesión a tener una vislumbre, un pequeño conocimiento de ellos. En la siguiente ya nos enfocaremos en aquellos que son seres espirituales caídos, y en las siguientes tres sesiones veremos históricamente y bíblicamente cómo esos espíritus en su desviación, en su corrupción, han ido corrompiendo a la humanidad. Hoy vamos a ver a estos seres dentro del proceso de ser seres celestiales, sus características como seres celestiales, buenos o malos, y luego su caída. Entonces empezaremos, por favor, Martica, Enoc 5, 4 al 8. Dice. Te dejo con Enoc, y todavía no, por favor. Luigi, te encargo Hebreos 13, 1 y 2. Y Lorenilla, por favor, primera a los Corintios 15, 40 al 51. Iniciamos con Enoc 5, 4 al 8. De acuerdo a la característica que hablabas de que tienen voluntad, sí. Enoc 5, 4 al 8 dice, pero vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su palabra. En cambio, la habéis transgredido y habéis ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de vuestra boca impura. Duros de corazón, no habrá paz para vosotros. Por ello, maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida se perderán, pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá misericordia ni paz para vosotros. En esos días, vuestros nombres significarán maldición eterna para todos los justos, y en vosotros serán malditos todos los malditos, y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados. Para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. Pero para vosotros impíos habrá maldición. Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos, vivirán todos, y no pecarán más, ni por olvido, ni por orgullo, sino que en cambio los que sean sabios serán humildes. Amén. El pecado por el cual el mal ejercicio de la voluntad cayeron estos fue por la soberbia, por el mal ejercicio de la libertad que da el hecho de tener voluntad. O sea, si a mí me dicen, oye, te invito a cine, por ejemplo, te invito a cine, en ejercicio de mi voluntad y de mi libertad, yo decido si voy o no voy. En ese ejercicio, ellos lo que hicieron fue que se corrompieron. ¿A partir de qué se corrompen? A partir de la soberbia. Yo tengo un gran amigo y un día nosotros, como somos amigos, nos decimos las cosas cara a cara. Y un día estaba contándome él, yo le digo, es que usted tiene mucha soberbia, su problema es la soberbia. Y me dice, ¿sabes una cosa, Mauro?
Hablando con una hermana, mi hermana me dice, su problema es el orgullo. Y él le responde, no, mi problema no es el orgullo. Mi problema es la soberbia. Hay una gran diferencia entre una y otra. El orgullo yo lo puedo frenar. ¿Por qué? Porque es el principio mediante el cual empieza a germinar, a retoñar la soberbia. Entonces, hay momentos en los cuales tenemos pensamientos de orgullo y es un momento de aplacarlos. Como dice un amigo, bájale 3 líneas, aplacarlos y no entrar a la soberbia. Amén. Porque la soberbia ya se manifiesta en actitud, en palabras, en hechos. Bájale, bájale. Debes aprender que es el humilde el que será exaltado. En cambio, el soberbio, el altivo, será humillado. Y eso le pasó a ellos, y por eso se convirtieron en maldición. Y vuelvo y les digo, vamos a entender que en ese desarrollo histórico de lo que estos han hecho, de lo que hicieron estos sirín, estos querubín que cayeron de la voluntad del Padre, hay maldición para los pueblos que siguen a ese engaño del cual ellos se encargaron de propagar y hacerse pasar como poderosísimos para anular delante de los pueblos de la tierra el único y verdadero nombre del Todopoderoso. El nombre de Jehová, el Yod-Heh-Vah-Heh, del cual la palabra dice que todo el que invocare ese nombre será salvo. Ahora, estos seres, por ser seres espirituales, tienen una característica que sobrepasa y que los distancia a leguas, a cientos de miles de millas, a años luz de nuestra característica como seres humanos. Nosotros tenemos una sola forma. Cambiamos nuestra ropa, cambiamos nuestro peinado, pero la forma es la forma. La gente se manda a hacer miles de operaciones para mejorar su forma, pero es la forma humana. Esa forma es la que tenemos. Aun cuando, como les decía, alguien se creyó caballo y se está sometiendo en Francia a operaciones para hacer caballo y el Estado tiene que pagarle las operaciones porque si no, irían en contra del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, este individuo quiere dejar de ser individuo, o sea, quiere convertirse más bien en una raza a la cual no le corresponde, pero eso es contra natura. No corresponde a nuestro hecho real. Y además, así se haga operar como caballo, seguirá siendo un ser humano con cierta apariencia de caballo. El día que alguien le ponga una silla e intente subirse sobre él y hacerlo trotar unos 10 kilómetros, descubrirá que nació humano y sigue siendo humano. Así ahora pasó con un asesino en serie aquí en Estados Unidos, que tenía cachos en la cabeza, se había hecho cachos, unos cachitos chiquitos así y tatús por todas partes, desde su cabeza hasta los pies. ¿No han visto el que quiere ser calavera? Que no. Se tumbó la nariz, se tumbó las orejas. Uy. Está todo tatuado porque él le llamaban calavera de pequeño, entonces él ahora quiere ser una calavera. Uy. ¿Cómo lo ve? Pero sigue con una forma humana. Uy. Uy, ¿ve? Qué horrible. Sí, es un desastre. ¿Sí? Ay, bendito. Es tal la corrupción y tal el desvío que incluso el amor por sí mismo, que el Señor mismo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se ha llevado a una corrupción absoluta, porque es que incluso amar al otro se ha convertido no en la intención que tenía Yehoshua al decir esto, ni el Padre al decir esto, sino la intención del mundo, a la carnalidad, a la malicia, al morbo del mundo. Ahora, en ese cambiar de forma, ¿qué nos dice Enoc 19.1? Por favor. Martica, te encargo, ya que estás ahí en el libro de Enoc 19.1. Después Ariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con sus mujeres. Con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. ¿Para qué cambiaban forma? Para dos cosas. Para seducir y tener sexo con seres humanos y con criaturas diversas, o sea, por sexo. Y la otra, para engañar y desviar a la gente de tal manera que adoren a imágenes, a demonios, a espíritus de las tinieblas y se entreguen a la idolatría. Entonces,
Ahora podemos entender por qué, por ejemplo, dentro de ciertas doctrinas, dentro de ciertas religiones orientales, sobre todo, se adora, por ejemplo, a personas que tienen 6 brazos. O se adora, por ejemplo, a personas que tienen cuerpo de hombre y cabeza de caballo. O que tienen cuerpo de cabeza de elefante y cuerpo de ser humano. O que tienen, y piensa todas las combinaciones que quiera. Cuerpo de serpiente con tronco y facciones de cara de ser humano. O adoran minotauros. O adoran, y empieza tú a pensar todo lo que tú quieras de por qué, de dónde nacen todo ese tipo de seres. Y por eso tampoco podemos negar la existencia de seres tales como sirenas, centauros. ¿Sí? No podemos decir con absoluta certeza, no existen. Porque pueden ser, y vamos a entender que muchos de ellos ya sí son, fruto de este desorden que propiciaron por sexo, pero que también generó como consecuencia la adoración a dioses falsos. No nacidas de la imaginación, sino nacidas de la interpretación de la imagen que en ese tiempo pudo haber percibido a alguien, que le transmitió a otros y que muchos incluso de oídas hicieron la imagen. Otros sí, la dibujaron, trataron de darle, de expresarla lo mejor posible dentro de sus recursos y dentro de su tiempo. Entonces, podemos entender de dónde nacen todas esas doctrinas que adoran seres fantásticos. Don Mauricio, una pregunta, ¿por qué hace allí diferencia en que sacrifiquen a demonios y a dioses? O sea, los demonios son los resultantes del sexo entre los sirim y las mujeres, y los dioses son los mismos sirim. Correcto. En gran manera, sí. Ahora, ten en cuenta una cosa. Acuérdate también que estos nefilín o estos gigantes también tuvieron sexo con mujeres. Sí. Entonces también hay dioses de esos, o semidioses más bien, que nacen de esa relación. ¿Ves? O sea, demonios son, para dejarlo claro, y lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión, demonios son esos nefilín, esos gigantes, los espíritus de los gigantes. Pero los dioses que se encargan, su finalidad es esconder al verdadero y único Dios, a nuestro Elohim, a Yod-Heh-Vav-Heh, a Jehová, al Padre, ¿sí? Al autor de las escrituras, al único y verdadero creador. Ese es su fin, ocultarlo a él, reemplazarlo, ponerse en el lugar de él. ¿Sí? Vamos a entender que las tinieblas no están divididas. Las tinieblas son una orquesta bien dirigida, bien ensamblada. ¿Sí? Pero unos son esos demonios, esos espíritus malignos, que son estos, y los otros muchas veces son o irín, o frutos de los irín, o frutos de los nefilín, incluso son frutos de la corrupción de Hasatán. ¿Ven? Pero las formas raras, extrañas que vemos, son fruto más bien de esa procreación de esos seres espirituales al tomar diversas formas, porque es que se corrompe toda la creación, se corrompen aves. Entonces podemos entender por qué los egipcios tenían figuras dibujadas que tenían cuerpo de hombre, cabeza de garza, o cuerpo de serpiente, ¿sí? Porque es que estos no discriminaron. Tenían el poder para llegarse sexualmente a cualquier criatura, y Enoch los describe como unos caballos, sí, como caballos con grandes miembros sexuales, porque su apetencia, su apetito era sexual, el desborde de pasiones estaba dentro de lo sexual. Entonces, claro, los demonios son esos nefilín. Los otros dioses son fruto de diversas fuentes. Sí. Ahora, dentro de las formas que pueden tomar, está la forma de hombre. En el libro de Enoch se habla de unos ángeles que son luz, pero cuando son enviados en misión, pueden tomar la forma de un hombre, de un ser humano. Entonces, Luigi, por favor, Hebreos 13, 1 y 2.
Sí, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tenemos la interpretación de que hospedaron mensajeros. Pueden ser siervos, apóstolos, siervos del Señor que llevan el mensaje de salvación, o en la interpretación que más en la que más coinciden algunos de los cuales leí, es que se refiere a seres espirituales que en ese hecho de formarte, de prepararte para el reino, también han obrado en tu vida o han aparecido en tu vida y no se han manifestado como ángeles con gloria, con poder, ¿sí? Con magnificencia, sino que por el contrario se manifiestan como seres humanos sometidos a la fragilidad de cualquier ser humano, como un hombre, humanamente, con forma humana. Ahora, tengamos en cuenta que estos seres son espíritus. Primero Corintios 15, 40, 51, por favor, Lore. Celestiales y cuerpos terrenales, pero una clase de gloria es la de los celestiales. ¿Se te fue la voz? ¿Me escuchan ahí? Sí. Quita la imagen si quieres y deja solamente el audio. Ok. Dale. Pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Del mismo modo es también la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan incorruptibles. Se siembran en deshonra, resucitan en gloria. Se siembran en debilidad, resucitan en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Pero no fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre es del cielo, el Señor. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el del cielo, así son también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Pero yo digo esto, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, les digo, todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Está dentro de las cosas es que debemos entender que un espíritu tiene cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo de este espíritu? Que no tiene las características de nuestro cuerpo humano. Entonces, la parte que se puede prestar para confusión es que cuando decimos tiene cuerpo, entonces la gente piensa en carne y sangre y está diciendo, no. Es que los seres espirituales no heredan carne ni sangre porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, no puede habitar los cielos. Porque es que si nosotros somos... obramos en lo físico y hablamos de la materia se descompone, el cuerpo se descompone porque se empieza a descomponer a partir de la misma sangre. Y lo que sigue en su descomposición es la carne. Al punto será que incluso cuando encuentran, después de muchos años, un cadáver, encuentran son los huesos. Si vamos a lo que les digo, si lo llevamos a lo físico, ¿sí? Entonces nos está diciendo allí, miren, Adán y Eva descubrieron después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, descubren que están desnudos. ¿Por qué están desnudos? Porque no están revestidos de la gloria y de la inmortalidad que provienen del espíritu, del Ruach, de la presencia del Señor en nosotros. Y que lo retiramos, nos despojamos de ese vestido cuando dejamos que el pecado nos gobierne.
Pero también está diciendo que nosotros resucitaremos con un cuerpo, pero no un cuerpo corruptible, sino un cuerpo de gloria. Miren, cuando el Señor vuelve resucitado y se aparece delante de los discípulos, ha atravesado la puerta, pero les dice, miren, un fantasma, no teman, no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene cuerpo. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que existen seres espirituales, a los que conocen como fantasmas, los cuales tienen un cuerpo que es lo que alguna vez hablábamos, que es un cuerpo como de aire. En el libro de Job, dicen que a Elifaz se le aparece un ruaj, o sea, un espíritu. Estamos hablando de Job 14:15. Y nombra a ese ser como un marei, que significa una figura o una silueta. Lo que ve esta persona Elifaz es una silueta o una imagen. ¿Y qué dice? Dice que ese ser, él lo llama fantasma, es por la voz. Dice que tiene la voz como de un fantasma, dice allí. Y la palabra que utiliza para fantasma es Ob. Ob significa un evocador de espíritus. Y la evocación de los espíritus se hace desde ese tiempo y todavía hoy en día lo hacen los medios y todo esto a través de susurros. Si estás aquí, manifiéstate. ¿No es así como hablan? Porque es una forma de practicar el método que se practicaba para invocar espíritus. Entonces, a eso se le llamaba a esa manifestación se llamaba un fantasma, un espectro, una aparición. Entonces, si nosotros vamos a mirar en Efesios 2:1-3 dice que nosotros tenemos contra los poderes del aire que todavía están operando en los que desobedecen a la Torá. O sea, estos espíritus pueden tener cuerpo, no cuerpo material. O sea, por eso digo yo, la confusión se presenta es cuando empezamos a tratar de darle cuerpo material. Después entenderemos cuando veamos ese desarrollo, lo que les digo, de cómo han ido corrompiendo la tierra. Veremos en el libro de Daniel que Daniel habla de que el cuerpo de esos seres, al mirar la palabra que allá aparece en el libro de Daniel, son como cuerpos hechos como por partículas que lo integran. Vamos a suponer, o sea, el ejemplo que se da al hacer la traducción es como cuando usted ve una columna de lluvia. Es una columna, es un cuerpo, está formado de un montón de partículas que están cayendo. ¿Sí? O cuando ves, por ejemplo, esas nubes que se arman con aves o con insectos, tienen un cuerpo, tienen una forma, pero están hechas de unas partículas. No es un cuerpo, digamos así, como el que podemos identificar como cuerpo. No sé si me haga entender, pero creo que en el desarrollo de la siguiente, por ahí en la tercera, o sea, 3 más allá de lo que estamos ahorita, podremos entenderla a plenitud. Pero lo que quiero hacer es decirles a ustedes que es muy difícil explicar lo espiritual desde lo material. Damos similitudes, pero no podemos ser exactos en la definición porque tenemos las limitaciones de lo físico, de lo material. Ahora, en ese hecho de que son espíritus, Lucas 1:10-22, Luigi, si lo tienes a la mano te lo encargaría, y yo me voy con Daniel 7, 9 y 10. Okay. Lucas 1. 10 y luego el 10 y te saltas al 22. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y el 22, y cuando salió, no les podía hablar. Y entendieron que había visto. ¿Ah? Léete entonces el 10:11, porque en el 11 me parece, están todos afuera, rodeando el tabernáculo, pero ¿quién aparece adentro? O sea, léete entonces el 1:10, ahora léete el 11, a ver si en el 11 es donde aparece el ángel. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es que el problema es que mi Biblia de Jerusalén en algunas difiere en la numeración con otras Biblias. Wow, hasta el 20. No, ahora, sáltate al 22. Ah, ok. Al 22.
Dice, y cuando salió, no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas y permanecía mudo. O sea, este ser pudo aparecer, por eso les digo yo, esas características tenemos que verlas muy bien. Aparece con un cuerpo, pero luego desaparece simplemente, porque no aparece que la gente lo haya visto pasar o que pasaba un desconocido. No, simplemente no lo ven. Ese ser aparece y desaparece. Podemos entender allí por qué muchas veces sucede que entendemos que ese es un ser que se nos aparece delante de nosotros es sobrenatural porque no lo vemos venir de ningún lado. O que es sobrenatural porque está allí, pero de repente simplemente se deshace, desaparece. Entonces su cuerpo, tiene un cuerpo, pero ese cuerpo pertenece, o sea, su naturaleza pertenece no a esta dimensión terrenal, sino a la dimensión celestial, a la del trono, donde está el trono del Padre. Pertenecen a ese nivel de esa creación hecha dentro de un nivel superior, espiritual, celestial. Ahora, ¿qué dice Daniel? Ahora, la otra. Ellos tienen cuerpo, y luego les digo, ese cuerpo no tiene las limitaciones del cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo de carne ni de sangre. Es un cuerpo que se hace similar al nuestro, pero que no pierde su naturaleza de ser de índole espiritual, de ser básicamente celestial, de características. Así ya no habita en el cielo, pero tiene las características que traen de haber sido celestiales alguna vez. Ahora, o de haber sido espirituales, porque también tenemos que ver eso cuando veamos los Nefilim. Son herederos de una parte, de una genética, por llamarlo de alguna manera, celestial, espiritual, y otros herederos y por el otro lado, herederos de una genética humana, material. Entonces, además, dice la palabra del Señor que la señal que los identifica con ese cuerpo, un cuerpo que puede tomar diversas formas, un cuerpo que está hecho, digámoslo así, se manifiesta sin las limitaciones de lo material, también es un cuerpo que tiene una señal, y esa señal es una luz. Los identifica la luz por señal. Dice en Daniel 7, 9 al 10, les leo, dice, mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos, y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Luego veremos por qué que estas ruedas de fuego ardiente no son un elemento mecánico. Vamos a entender que también es un elemento, unos seres espirituales. Con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Está hablando desde el libro de Daniel, mirando hacia los tiempos postreros, hacia los tiempos del fin. Pero podemos ver que se manifiesta cuando se habla allí de fuego, una de las características del fuego, la más visible, la que es más se evidencia desde la distancia, es la luz. El calor, tienes que estar cerca. El hecho de que queme y transforme, tienes que estar dentro del fuego. Pero la luz, desde cualquier distancia, se evidencia la luz. Entonces, ahora podemos entender a Billy Graham cuando dice que esos seres llamados ovnis se parecen tanto a los ángeles. ¿Por qué? Porque son seres celestiales manifestándose en este plano para bien o para mal. Por sus frutos los conoceréis. También nos habías dicho en Hebreos 1, del 5 al 9, ¿no? Que eran vientos y llamas de fuego sus ministros. Ahí también. Sus ministros, exacto. Cuando dice vientos es porque es la palabra ruaj, ¿sí? Espíritu, también es la misma que implica viento, brisa, soplo, ¿sí? Pero el soplo no es el acto, sino lo que sale del soplo. Entonces, desde luego corresponden a que son espíritu y son fuego porque su característica es esa brillantez y es
ese resplandor del fuego. Nefesh Desde es cualquier alma, distancia. ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Nefesh es alma. Sí, señor. Okay. Neshama es el espíritu del ser humano, con un Neshama. Neshama. Ahora, ¿qué nos dice Enoc 61:6? Es textual lo que dice allí. Todos los que habitan en lo alto del cielo han recibido un mandamiento, un poder, una sola voz y una luz como fuego. 4. ¿Ves? Las 4. Entonces, la cuarta es la característica, digámoslo así, externa. Para las otras es como su llamado, son características, pero corresponden más bien a un llamado. ¿Sí? Perdón, cuando habla a un ministerio, a una labor. Cuando dice un mandamiento, ¿es como una labor encomendada? Una encomienda, sí, correcto, así es. ¿Sí? Una orden, se les ha impartido una orden que cumplir. Por eso cuando se habla de los Irín caídos, fue porque corrompieron la orden, corrompieron el conocimiento en búsqueda de su propio beneficio e incumplieron la orden, se fueron en contra de la orden recibida. ¿Ve? Ahora, Lore, ¿me regalas por favor 2 Corintios 12:14? Y Luigi, te encargo Colosenses 1:15-20. Ok. El Salmo 89 lo vamos a dejar, 5 al 18 lo vamos a dejar para el final de esta sesión. Entonces, Lore, por favor, 2 Corintios 12:14. Ay, perdón. Sí, lo tengo bien. Me parece que coloqué solamente los versículos y no el capítulo. Aquí, esta es la que estoy presto para ir a ustedes, pero no, porque no busco lo que es suyo, sino a ustedes, porque no son los hijos los que tienen la obligación de atesorar para los padres, para Acércate más, Lorena, porque no se escucha, se interrumpe, está grabando mal así. Perdóname este agravio, te voy a decir, Lore, porque es que yo creo que me comí el versículo. ¿Cuál es? Ay, Señor. No sé cuál sea en 2 Corintios, que habla acerca de que no es raro porque los mismos siervos de Satán se visten como ángeles de luz. Ok. ¿Sí? Pero yo creo que vimos que Satán se viste como ángel de luz y que no es de extrañarse porque sus mismos, o sea, que se viste como ángel de luz, que no es de extrañarse porque sus siervos se visten como ángeles de justicia. 2 Corintios 11:14. Ah, entonces. Y no es de extrañar, pues aún a Satán se disfraza como ángel de luz. Exacto. Entonces, corregimos en el computador, es el 11, es 11:14. Ok. ¿Sí? Ahora, esos seres de luz, todos estos seres, debemos entender que hay gente que dice, ay, pero es que esas naves brillantes, estos son ángeles del Señor. No podemos correr no a tanta prisa, ¿sí? No. Vamos paso a paso. Por ahí dicen que lontano se llega lejano. Entonces, bajémosle y miremos lo siguiente. Que esos seres que pueden cambiar de forma, cuya característica es la luz, que pueden tomar forma humana, también los hay de dos líneas. Los hay santos y los hay corrompidos. Los hay que andan en santidad y los hay que andan en corrupción. Los hay que andan en obediencia y los que andan en desobediencia o en rebeldía. Ahora, es de entender lo siguiente. La estructura celestial, la estructura de los seres espirituales, tiene que partir de lo siguiente. Sobre toda autoridad está la autoridad de Jehová, de Yod-Heh-Vav-Heh.
¿Por qué es necesario que haya una autoridad superior? Señores, porque si no hay autoridad, si una autoridad tiene que rendirle cuentas a otro, ese otro es la autoridad superior. Entonces, si nosotros empezamos a querer excusarnos en que no entiendo la palabra o que Dios tiene que explicarme su voluntad, y si me la explica bien y estoy de acuerdo, la hago, entonces Él no es tu autoridad. Estás asumiendo la autoridad de ser tú mismo tu autoridad y asumes tus propias consecuencias en tus decisiones. Pero si Él, como autoridad, no hace su voluntad, entonces no es la autoridad. Es un juego que suena a juego de palabras, pero es una realidad. Cuando el Señor dice, yo hago lo que quiero, está diciendo, ¿saben qué? Soy la única autoridad, sobre mí no hay nadie más. Si tú quieres explicaciones del Señor, estás pidiéndoselas al Señor equivocado. Porque el Todopoderoso tiene un plan que lo ha trazado en su Torá. Y dice la palabra del Señor que Él hace lo que quiere. Entonces, lo que en esta estructura que hemos trazado acá es la que ya explicamos dos jornadas, dos estudios anteriores acerca de la estructura del reino celestial, de la autoridad del reino celestial. Es Jehová es la máxima autoridad. Le ha entregado autoridad sobre todo lo visible, lo invisible, sean estos tronos, potestades, principados, gobernadores. Todo lo ha entregado a Yehoshua. Pero una vez Yehoshua asuma el reino ante toda la creación, visible e invisible, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y en lo profundo del mar, la entregará y la rendirá delante del Padre. Porque para el Padre en el Padre es donde está su gozo. Y por eso la rinde al Padre. Le dice primero a los Colosenses 1, 15 al 20. ¿A quién se lo di? ¿A mí? A mí. Dale. Ok. A ver. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recordemos cuando estudiamos acerca de que Jehová es Elohim y Yehoshua es el Adón, las diferencias entre ser Adón o ser Elohim, y decíamos, la primera creación que hizo el Padre, la primera creación que hizo Jehová es el Hijo. Fue su entonces él, por eso él tiene la preeminencia y es la primicia. Pero sin el Hijo, el resto de la creación no existiría. Por eso era necesario que el Hijo fuese primero. Y además, él dice, por ser primero de todo lo que se crea, visible o invisible, él tiene la autoridad. Y tiene la preeminencia a tal punto que tiene la preeminencia en la resurrección. O sea, es por la regla trazada por el Hijo, que es el orden de resurrección. Y solamente en la primera resurrección se levantarán aquellos que anhelamos, habiendo muerto, o estando vivos, anhelamos su venida y le conocemos como Señor. ¿A quién? A Yehoshua. Y a través de Yehoshua llegamos al Padre. Por eso él tiene toda autoridad. Bajo esa autoridad se someten todos los demás. Todo lo que existe se somete bajo su autoridad. Entonces dice que después de que hay en nuestra interpretación heredada del catolicismo, digamos de manera, creemos en ángeles y arcángeles.
Entonces decimos, es que los arcángeles están por encima de los ángeles. Yo diría que lo que más se parece a esos arcángeles, a lo que llaman arcángeles, es realmente lo que dice la palabra del Señor al describir a seres espirituales que gobiernan desde luego, bajo el mandato de Yehoshua, pero gobiernan sobre unas multitudes. Los conoce la palabra del Señor como príncipes. Miren lo que dice, le leo Daniel 10 y Martica, te encargo ahorita, Enoc 61:10. ¿Vale? Lorena, te encargo Ezequiel 1, 15 al 21. Y Luigi, te encargo Isaías 6, 2 y 3. ¿Vale? Vale. Le leo Daniel. Daniel 10, 5 al 10. Dice. Yo estaba en otro. Me había movido por causa de del desfase con. Aquí está. Daniel 10. Ay, señor. Me moví de acá. Daniel 10, 5 al 9. Le leo. Dice, levanté los ojos para ver, y esto, un hombre vestido de lino, ceñido los lomos de oro puro. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no veían la visión, pero un gran temblor los invadió y huyeron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Estaba sin fuerzas. Se demudó mi rostro, desfigurado, y quedé totalmente sin fuerzas. Oí el son de sus palabras y al oírlo caí desvanecido, rostro en tierra. Esta aparición, esto que está sucediendo allí, es antes de que le hablaran a él. Le van a hablar, es con el que él tiene como interlocutor para hablar es el que le trae el mensaje de parte del Padre. Y miren los efectos que produce. Es como quedar sin fuerza. Produce tal temor, y miren que los otros no veían al ser que estaba viendo Daniel, pero aún así, algo en esa figura espiritual los dejaba sin fuerzas y les generaba temor. Más que temor, terror, porque corrían a esconderse. Pero miren la definición, la forma como describe a este ser el propio Daniel. Y está describiendo a uno de los príncipes del Señor. ¿Y por qué sabemos que está describiendo a uno de los príncipes? Vamos al 10, luego nos saltamos al 13 y el 19, 21. El 10 dice el 10, en esto una mano me tocó, haciendo castañar mis rodillas y las palmas de mis manos. Pero tiene manos, es un ser con manos. Es un ser que lo toca y lo levanta. En el 13 dice, el príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Le he dejado allí junto a los reyes de Persia. Está hablando de seres espirituales que tienen tal poder, tal magnitud de poder, que les son entregados amplios territorios. Recordemos que cuando el Señor habla acerca del poder que tiene, la autoridad que tiene Yehoshua, dice que le han sido entregados señoríos, dice dominios. O sea, estos seres tienen tanto poder que son identificados con príncipes, de grandes potencias. Para que entienda la magnitud del poder y del dominio que tienen estos seres. Siempre sometidos a Yehoshua, siempre sometidos a Jehová. En el 19 al 21 dice, para continuar, dice, me dijo, no temas, hombre, de las predilecciones, no temas, hombre muy amado, hombre de las predilecciones. La paz sea contigo, cobra fuerza y ánimo. Y mientras me hablaba me sentí reanimado y dije, hable mi Señor, porque me has confortado. Me dijo entonces, ¿sabes por qué he venido donde ti?
pero voy a revelarte lo que está consignado en el libro de la verdad, en la Torá espiritual. Y ahora volveré a luchar con el príncipe de Persia. Cuando haya terminado, verás que viene el príncipe de Yaván, o príncipe de Grecia. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, vuestro príncipe, el príncipe de Israel. Entonces, dentro de ese orden, estos están allá arriba. Debajo de Yehoshua, debajo de Jehová. Pero aparecen otros seres que no podríamos decir que se encuentra el querubín, está por encima del serafín, o el serafín por encima del querubín, sino que tienen labores específicas que cumplen, y dentro de esa, mientras cumplan esas labores, mantienen la autoridad sobre esas labores. Uno de ellos son los querubín, los otros, los serafín. Pero aparecen otros que a lo mejor nunca habían escuchado, los orfanín. Y dentro de los orfanín aparecen los galgalim, o también conocidos como las ruedas de Galgal, también conocidos así. Ahora, perdón, Mauricio, ¿es ofalim o orfalim? Ofanim. No es orfa, sino ofa. Ofanim. Vamos a aclararlo, sencillo. Martica, Enoch 61:10. Él convocará a todas las huestes de los cielos, a todos los santos, a las huestes de Elohim, a los querubines, a los serafines, a los ofanines, a todos los ángeles de poder, a todos los ángeles de los principados y al elegido, y a los demás poderes sobre la tierra y sobre el agua. Bueno, más adelante entraremos a aquella descripción de por qué se refiere celestiales y del agua. Y básicamente el agua tiene que ver más con la raquia, o sea, con el firmamento, que con otra cosa. Pero enfoquémonos en lo siguiente. Allí describe seres celestiales que forman parte del ejército celestial. Pero más adelante, antes de eso, Enoch ha escuchado al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le ha dicho, mire, el Señor les manda a decir que lo que ellos han visto no es nada. Es una pequeña pizca. Se le ha permitido conocer una pizca de lo que es el reino de los cielos. Pero que el Señor se ha guardado lo mejor, lo más grande, las mayores potencias las ha guardado. Así es de que no crean que conocen todo el cielo, les manda a decir a los siríes. Eso mismo pasa acá. No crean que el Señor está describiendo allí todos los poderes, las potencias y los poderes del cielo. No, señores, no nos equivoquemos. Tiene muchas cosas más con que sorprendernos y con que sorprender a todos los seres espirituales. Porque para algo es omnipotente. Así no tuviese todo esto, en él reposa todo el poder. Cuando él quiera se los quita a todos, o cuando él quiera simplemente hace lucir parte de su omnipotencia y acaba con todos aquellos que se creen poderosos, sin darse cuenta que es un poder heredado, es una autoridad recibida, es una capacidad que no les corresponde, sino que les fue otorgada. Ahora, empecemos de atrás hacia adelante, ¿vale? Empecemos con los Ofanim. Ezequiel 1:15-21. Ok. Entonces miré las criaturas vivientes y he aquí que había una rueda, había unas ruedas en la tierra a los lados de las 4 criaturas vivientes. La apariencia de las ruedas y su hechura era como la apariencia del crisólito. Los 4 tenían Acércate al micrófono, por favor, Lore, que no se te escucha. Ok. La apariencia de las ruedas, ¿está bien ahí? Sí, está bien. Era como la apariencia del crisólito. Las 4 tenían la misma forma y su apariencia y su hechura eran como una rueda dentro de otra rueda. Se desplazaban hacia
¿Qué pasó? Tienen que sacarle el mute. Tienes que sacar mute, Lorena. Lore, retira el mute. Ya. Ok. Entonces, la apariencia de los cuatro era que sigue. Ok. Sus lomos eran altos y veían los lomos alrededor. Se va el volumen, no entendemos por qué, lo siento mucho. No se escucha nada. Entonces es mejor que yo no participe. No, dale que ahí sí se escucha bien. No te des por vencida, simplemente... Es espiritual, dale que eso es espiritual, dale que eso es Claro espiritual. que sí. A donde quiera que se desplazaba el espíritu, ellas se desplazaban y las ruedas se elevaban juntamente con ellas, pues en las ruedas había espíritu viviente. Cuando se desplazaban, también las ruedas se desplazaban, y cuando se detenían, también ellas se detenían. Y cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto con ellas, pues espíritu viviente había en las ruedas. ¿Estás leyendo de qué versión? Peshita. Ok, entonces ahora ve al 10 del mismo Ezequiel, ve al 10, 9 al 13. Del mismo Ezequiel. O sea, sigue narrando las mismas ruedas, ¿sí? Y miren lo que les digo, no son elementos mecánicos. Está diciendo que tienen espíritu, o sea, son elementos espirituales. Vamos, Lore, Ezequiel 10, 9 al 13. Y vi 4 ruedas al lado de los querubines, una rueda al lado de cada querubín, y la apariencia de las ruedas eran como la apariencia de una piedra de crisólito. Las 4 tenían la misma forma y la misma semejanza, como una rueda dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, se desplazaba hacia sus 4 lados y no se regresaban, sino hacia donde iba la primera, iban tras ella y no se regresaban. Todo el cuerpo, los lomos, las manos y las alas de las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, a sus lados. Entonces llamó. ¿Sigo? Sí, sigue. Cada una de ellas tenía 4 caras. Una era cara de querubín, otra era cara de hombre, otra era cara de león y otra era cara de águila. Entonces los querubines se elevaron. Esta era la criatura viviente que yo había mirado en el río Quebar. ¿Ya? ¿Cómo? No se te entiende, mi niña. Lorena, sal y vuelve a entrar. Esperamos. Bueno, les explico. Estos seres tienen espíritu. Estos seres, lo que pasa es que lo más atractivo que tienen es esas ruedas, pero tienen manos. Estos seres se mueven en grupo, o sea, andan en coherencia entre ellos, cumplen la misión en conjunto. Pero es que no sé, bueno, ahorita volveré acá. Y en ese libro de Ezequiel, es que no sé si es la versión mía solamente, creería que sí puede ser. Donde dice que esos seres se les conoce como ruedas de galgal. Querubines se levantaron en el Quebar cuando tanto. Bueno, de todas maneras, seguimos. Entonces, yo les voy a leer Daniel 7:9. Okay. Daniel 7, versículo 9. Este es el 8. 7:9 dice: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, sus cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. La función principal de estos seres es mantenerse cerca al trono. Lore, Martica.
Enoc 71, 7 al 10, por favor. Enoc 71, 7 al 10 dice: alrededor de ella había serafines, querubines y ofanines. Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Amén. Vi innumerables ángeles, miles y miles, miriadas y miriadas rodeando esa edificación. Y a Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, y a una multitud de santos incontable. Con ellos estaba la cabeza de los días, su cabeza era blanca y pura como la lana, y sus vestidos eran indescriptibles. Impresionante, la verdad. Impresionante algo, miren. Alguien me enseñó un día que había que pedirle siempre al Señor que bendiga a nuestros gobernantes, porque nuestro futuro depende de esos gobernantes. Si ellos administran bien, nos va bien. Si administran mal, pues no hay que ser adivinos para saber las consecuencias. Que eso es como si nosotros, cuando alguien le desea mal a un gobernante, es como si vamos en un avión y deseamos que el piloto se muera de un ataque cardíaco. ¿Sí? Lo vamos a caer. Eso lo entienden en los seres espirituales. Entonces ellos, su prioridad, nos aman muchísimo. El Señor nos ama. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero para los seres espirituales su prioridad es el trono. Es el que se sienta en el trono. Su prioridad es Jehová. Y me alegra que así sea. Porque si Jehová es nuestro sustento, es nuestra fortaleza, es nuestro soporte, es nuestra vida, el más importante para nosotros no debe ser nosotros mismos, debe ser Él, juntamente con los espíritus. Por eso aparecen allí santos que también viven por esa prioridad, por el trono, por el que se sienta en el trono. Ahora, esos seres, lo que les digo, dentro en el libro de Ezequiel, dice que esas ruedas se conocen como las ruedas de fuego de Galgal. Son de fuego, vuelvo a lo mismo. No significa que tengamos que ver llamas, porque en aquel tiempo lo único que se conocía que producía luz o era el sol o era el fuego. Entonces, están identificando seres, seres espirituales con estas formas de ruedas, pero son seres, son personas espirituales que tienen apariencia de ruedas y brillan. Así como el fuego que también está en el trono, que brilla, porque esa es la señal más evidente que desde la distancia cualquiera la puede distinguir. Ahora, esos seres que son fuego, que son ruedas, son los primeros, son los Ofanim o Galgalín. ¿Qué significa el nombre Ofanim? Significa ruedas, esferas. Cuando ustedes han visto, Luigi me decía que ha visto varios videos de ovnis y todo esto, no se han visto unas ruedas, unas esferas que incluso dentro de lo que ha desclasificado el gobierno americano, uno de ellos es supuestamente es un tic-tac, el otro parece, no sé, una pirinola, por llamarlo de alguna manera, es como una T, o sí, como un gorrito, y el otro es una esfera. Y recordemos también que cuando nosotros vimos que un hombre intentó reconstruir el templo de Jerusalén sin ser el tiempo, ¿sí? Juliano, dicen que narran varios historiadores que esferas salían de debajo de los cimientos del templo a impedir la construcción. Sputnik, la primera nave que fue lanzada, era una esfera con un montón de antenitas. Entonces, lo que trato de decirles no es que, vuelvo y les digo, ese movimiento espacial, de esos fenómenos espaciales, se asemeja muchísimo a estos seres, porque son esferas, ruedas y torbellinos de fuego o de luz. Ahora, si nosotros ya tenemos esto en cuenta, vamos a dejar los otros dos y el restantes, porque es que los otros dos intervienen en la rebeldía. Entonces ya vimos los seres celestiales, vamos a dejar hasta los Ofanim, hasta allí, que son, lo que les digo, no aparecen de común en las escrituras, a menos de que las escudriñes más a fondo y encuentres la palabra en hebreo. Vamos a estudiar los querubín,
los sirín, como querubín, y los serafín, y desde luego su director de serafín, que era Hasatán, lo estudiaremos en nuestra siguiente sesión, teniendo siempre en cuenta algo. Todos los seres espirituales y todos los seres materiales, cualquiera que sean ellos, se someten a la autoridad de Yehoshua. Siempre. Por eso el nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre que debemos pronunciar y por el cual debemos vivir siempre. Es el nombre de nuestro Mashiach. Yehoshua HaMashiach es su nombre y su cargo. Gracias. Por favor, Luigi, ¿nos quieres dirigir en oración para despedirnos? No se oye, Luigi, el micrófono. Ok, Padre eterno, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu Shabbat, te damos gracias por esta palabra que nuestro hermano ha traído a nuestras vidas a través y a la luz de tu palabra para poder entender, Señor, todos aquellos misterios que en este mundo realmente no se entienden a simple vista, a simple luz. Pero como dice tu palabra, Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Estamos en esa ruta. Te damos a ti las gracias por revelarnos esta tremenda palabra, Señor. Bendecimos a todos los que estamos presentes y para ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Shalom. Hasta la próxima.